Buenas tardes. Hoy tenemos de invitado al ciclo Conversaciones en la Nación a uno de los protagonistas de la semana. ¿Por qué digo protagonistas de la semana? Porque esta semana estamos todos conmovidos por los sucesos ocurridos en la fiesta Time Warp, por la muerte de 5 jóvenes por el consumo de sustancias psicoactivas. Y tenemos aquí en el ciclo Conversaciones en la Nación al doctor Carlos Damín, no solo jefe de toxicología del Hospital Fernández, sino además una de las personas que más promueve el conocimiento sobre estas sustancias, los efectos que producen y promueve el debate sobre el tema de las sustancias psicoactivas como problema de salud pública. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Un gusto estar con usted acá. Gracias. Bueno, estamos todos muy conmovidos, golpeados. Realmente son consecuencias del consumo de sustancias psicoactivas de los que todos de alguna manera sabemos que pueden ocurrir, pero cuando verdaderamente ocurren estos resultados es como que nos sorprenden, ¿no es cierto? Porque la sociedad pareciera mirar para otro lado cuando se habla sobre estos temas. Yo creo que estamos como impactados, pero esto ya nos ha pasado en otras circunstancias, ¿no? Que el impacto no termina de producir un debate, y me parece que esta es una vez más una oportunidad lamentable por lo sucedido, pero donde podemos sentarnos como sociedad, discutir a ver hacia dónde vamos, qué queremos, y entender. Me parece que son varias cosas en relación al tema del consumo de sustancias. Una de ellas es que es un problema de salud, no es un problema de seguridad. Naciones Unidas acaba de ponerlo por escrito, el Comité Científico de Naciones Unidas para el tema drogas, que tengo el orgullo de integrar, acaba de poner por escrito y decir, señores, esto es un problema de salud, no es un problema de seguridad, y se le pidió a todos los Estados miembros que así lo entiendan. Segundo, no es un problema de los chicos, porque a veces es fácil tener la tendencia a pensar que es un problema de la adolescencia o de los adultos jóvenes que son los que consumen. No, esto es un problema de toda la sociedad, pero en mi visión particularmente de la edad media, de los que tenemos edad de ser padres, porque somos nosotros los modelos para que los chicos copien. Los chicos lo que hacen es copiar lo que ven en casa. No siguen lo que nosotros le decimos, sino hacen lo que nosotros hacemos. Entonces me parece que es importante que podamos hacer un gran debate. Toda la sociedad ver hacia dónde vamos con el tema de sustancias, pero que cada uno pueda mirar para dentro de su casa, a ver cómo maneja todo lo que son los consumos compulsivos de alcohol, de medicamentos o de cualquier otra sustancia, incluida la nicotina o cualquiera de las ilegales, porque también Naciones Unidas acaba de decir, cuando hablamos de sustancias y ya no más de drogas, nos referimos a todas las que se consumen. Bueno, usted acaba de mencionar uno de los puntos tal vez más conflictivos en todo este panorama de sustancias psicoactivas. Por un lado, el alcohol es de venta libre, o prácticamente libre, y por otro lado hay ciertas sustancias que están penalizadas. ¿Cómo se compara el consumo de alcohol con el de estas sustancias psicoactivas o, como se les llama ahora, drogas sintéticas? Bueno, a ver, si lo comparamos es atroz la diferencia de consumo. Yo le puedo dar los datos del Hospital Fernández, del Servicio de Toxicología del Fernández del año 2015. Atendimos 880 intoxicaciones por alcohol y 14 por éxtasis. Puntualmente nos llegaban a 20 si tomamos todo el resto de las sintéticas. Es decir, tenemos una diferencia atroz. El alcohol también produce accidentes y produce un impacto en la salud, un daño, y por el volumen de gente. Al que lo consume y a otros. Al que lo consume y al tercero. Cuando alguien toma alcohol y conduce un vehículo y tiene un accidente, todos los demás son consecuencias de ese consumo irresponsable del alcohol. Y ahí me parece que es importante entonces poder hablar de todo el consumo de las sustancias en general, ¿no? Doctor, empecemos por el principio. ¿Se sabe qué tomaron estos chicos o qué circulaba dentro de esta fiesta? Mire, sabemos qué cosas circularon y sabemos, podemos tener una aproximación. Sabemos que había mucho éxtasis, sabemos que además circuló lo que se conoce como PMMA,
que es lo que se conoce también como Superman, que en realidad es un primo químicamente del MDMA, que es el éxtasis, que tiene algunas diferencias que a veces esto a los chicos les produce algo más grave, porque tiene un retardo en el efecto. Y los chicos cuando están bailando, para tener en cuenta, cuando se va a una fiesta electrónica se va a bailar fuerte, ¿no? Yo ayer en otro programa con una colega suya decía, bueno, no se va a bailar un vals. Es decir, bailar música electrónica significa bailar durante muchas horas de una manera muy intensa y que en general, si se hace bajo una sustancia, bueno, los chicos lo que hacen es esperar el resultado del efecto de esa sustancia en forma rápida. Por lo tanto, el PMMA, como tiene un retardo a veces hasta 2 horas para hacer efecto, los chicos esperan una, no en su efecto se toman otra, pero a las 3 horas tienen el efecto de 2 comprimidos y no de 1. Además también hay que tener en cuenta, bueno, otra de las cosas que suponemos que hubo también es lo que se conoce como éxtasis líquido, que es el GHB, que en realidad químicamente no tiene nada que ver con el éxtasis común, pero tiene un efecto similar, aunque químicamente es distinta. Y además, bueno, sabemos que hubo alcohol, aunque probablemente los chicos no mezclaron, porque la gente que consume éxtasis sabe que alcohol no debe consumir porque puede ser letal, puede ser fatal la asociación. Pero me parece que se dieron unas cuantas variables, ¿no? El número de personas, el lugar cerrado, otras fiestas de este tipo se hacen, por ejemplo, en el autódromo, abiertos, donde entonces, bueno, no es lo mismo bailar en una cancha de fútbol o en el autódromo que en un lugar cerrado, confinado, con un número de gente de alrededor de 20.000 personas, con además en algunos casos con dificultad de acceso al agua, aclarando que el agua no hubiera evitado esto. Eso le iba a preguntar. El agua no evitado evita el agua? No. Es decir, el agua es un componente que alivia la sed, pero digamos que estos chicos no es que se mueren deshidratados o creer que es hacer reducción de daño dándoles agua a los chicos. No, las sustancias son dañinas, las sustancias son nocivas y además no a todo el mundo le afectan de la misma manera. Hay personas que tienen una predisposición genética a metabolizar las sustancias de una manera y por eso tenemos chicos que consumieron junto con los que tenemos graves en el hospital y resulta que a ellos no les produjo el mismo efecto, no les produjo nada grave. Entonces, también citaba el mismo ejemplo y salvando las distancias. Si usted a 100 personas que tienen una infección les da penicilina porque fuera un antibiótico sensible, se va a encontrar que 95 se curaron de la infección y no pasó nada, 5 hicieron reacción alérgica y 2 se murieron por la reacción alérgica. Y usted dice, todos recibieron penicilina. Bueno, pero no todo el mundo tiene la misma sensibilidad a la misma sustancia, la misma forma de eliminarlo y metabolizarlo. Entonces, bueno, cuando hablamos de sustancias ilegales que no tienen control, imagínese mucho más, ¿no? Doctor, así como se naturaliza la ingestión de alcohol, e incluso en cantidades exorbitantes, como a veces se da en las famosas previas de los chicos, con la cerveza, por ejemplo, y otras bebidas, existe la fantasía de que estas drogas no son adictivas. ¿Es cierto esto? Bueno, hay algo de realidad. Cuando uno habla de adicción, uno claramente dice, tienen que darse 3 situaciones. Tiene que haber una sustancia para generar una dependencia. Tiene que haber una persona con capacidad de ser adicta. No todo el que toma alcohol es un alcohólico. Esto pasa para cualquier sustancia, es decir, no todas las sustancias generan una dependencia, aunque nadie duda que el alcohol tiene capacidad de generar dependencia, uno ve a un alcohólico, pero no todos la desarrollan. Con las sustancias pasa lo mismo, independientemente de que cada sustancia tiene su particularidad. Pero la tercera pata es la sociedad, el entorno. Las sustancias sintéticas normalmente son sustancias que se toman en ocasiones para obtener un efecto en ocasiones. No hay fiestas de música electrónica todos los días, entonces frecuentemente el que concurre a fiestas electrónicas y consume una sustancia de este tipo, no la consume todos los días, sino lo hace exclusivamente cuando va a este tipo de fiestas. Eso hace que la gente no termine siendo adicta. Tengo 26 años haciendo esto y la verdad que nunca vi un adicto al éxtasis, pero he visto muchos intoxicados por éxtasis, pero nunca alguien que me diga yo consumo 5 comprimidos por día. ¿Se entiende la diferencia? Perfecto. Es decir, es como distinto, aunque tienen capacidad de generar dependencia, por la forma de consumo es difícil que lo logren. Doctor, usted llegó ayer de la reunión de las Naciones Unidas sobre narcotráfico y drogas, y como me contaba hace unos instantes,
por primera vez este año se convocó a un comité científico para asesorar. Usted es uno de los 25 que lo componen. ¿Qué recomendaciones da el comité científico para el tratamiento de este fenómeno sanitario, que como todo fenómeno sanitario tiene un aspecto social, un aspecto cultural y un aspecto biológico, ¿no? Se componen... Clarísimo. Y como usted bien lo dijo, una de las recomendaciones, que no es la primera, ayer hablamos de ellas, una de las recomendaciones es pedirle a los Estados miembros de Naciones Unidas que entiendan que el problema del consumo de sustancias es un problema de salud y no de seguridad. Es una de las recomendaciones muy claras que manifestó todo el Comité Científico de Naciones Unidas, y una de ellas es que no se puede estigmatizar ni discriminar al consumidor, que los estados deben proveerle tratamiento, incluso aquellos que reiteradas veces fracasan, el Estado tiene que garantizar que tienen posibilidad de seguir intentándolo. Otra de las posibilidades es que los estados admitan de que los problemas de consumo de sustancias son problemas cerebrales, son problemas biológicos. Claro, no es un problema solo social. Hay un impacto social y hay una influencia, o lo social es una variable que afecta más o menos, pero que claramente esto es un problema biológico, de cerebro. ¿Por qué? Porque todas las sustancias, todas, sin distinción de ellas en legales o ilegales, esto es una clasificación política, si quiere, o política social, pero no es en relación a la salud. A los médicos no nos importa si lo que tomó es una legal o una ilegal cuando concurre a la asistencia, y todas, sin discriminación, producen una alteración en algún lugar del cerebro. Por lo tanto, se le pide a los estados que entiendan esto y que entonces lo traten como un problema de salud. Y por último, dentro de las conclusiones, lo que se le pide a los Estados miembros es que tomen actitudes y políticas activas para destacar la promoción de la salud, para hacer prevención y, vuelvo a repetir, para tratar a todos los que padecen algún tipo de problema de consumo de sustancias. Uno de los puntos más controvertidos en el tema de sustancias, drogas, sustancias psicoactivas, es el de la despenalización o descriminalización. Es cierto que en esta reunión de las Naciones Unidas se dejó abierta la puerta para que los estados avancen en esa dirección. Afortunadamente sí, también yo creo que es una de las primeras veces que empieza a hablarse un poco más y que empiezan a hablar los países centrales de esta posibilidad. Ya son muy pocos los países que tienen penalizada la tenencia. Nosotros somos uno de los que aún tenemos penalizada la tenencia. Muy pocos quedan en el mundo. Y empiezan a hablarse un poco más del tema de la descriminalización y de la reducción de daño. Hay que implementar, y de hecho el Comité Científico también lo propone, que tienen que implementarse políticas de reducción de daño. ¿Por qué? Porque hay personas que han decidido que van a consumir alguna sustancia, y el resto de la sociedad no tiene derecho a decirle a esa persona que es adulta y que puede hacerlo. Entonces, hay que respetar las libertades individuales, pero garantizar el tema de lo que es la salud pública y social también. ¿De qué manera se hace esto? Bueno, con reducción de daños. Por ejemplo, como se hizo en el tema del VIH-Sida, que empezó a distribuirse jeringas, se distribuía agujas para que la gente no se infectara y se contagiara cuando consumía sustancias, una enfermedad infectocontagiosa como el VIH o como la hepatitis. Bueno, lo mismo para problemas de sustancias, para tratar de mitigar los riesgos en aquellas personas que han decidido consumir, ¿sí? Entonces, implementado esto, es el primer camino como para decir, bueno, podemos empezar a desarrollar políticas de salud que tengan que ver con la promoción de la salud como primera etapa. Nosotros precisamos educar e informar, pero no desde un tabú. Decirle a la gente la droga mata y quedarnos en la droga mata es poco creíble, porque mire, Nora, si usted ve lo que pasa un fin de semana en cualquier lugar bailable, no en una fiesta electrónica, porque si no estamos estigmatizando a aquellos que les gusta la fiesta electrónica, a los que les gusta el tango consumen cocaína. En todos los lugares bailables se consume alcohol. Entonces no existe hoy un lugar donde la gente se divierta si no lo hace con una sustancia. No existe. Con una legal o una ilegal, pero no existe sin sustancia. Entonces, como Estado y básicamente todos aquellos miembros de ámbitos de salud o que desempeñemos una actividad de salud, lo que tenemos que tratar de convencer a la gente es que el consumo de sustancias es dañino,
que si lo quiere hacer, bueno, a ver, ¿de qué manera podemos cuidarte para que te lesiones menos, para que eso no sea nocivo para otros? Pero tenemos que hacer algo para empezar a decirle a la gente esto y que tiene que cuidarse. Y tenemos que decir a los papás para que los papás se cuiden, para que los chicos lo entiendan. Los chicos necesitan ver que los papás se cuidan para poder copiar ese modelo. Doctor, como usted dice, el uso de estas sustancias o drogas es milenario. Nos acompaña desde el comienzo de la humanidad. Tal vez la diferencia es que antes se hacía en un entorno ritual. Hoy está más asociado a la diversión, ¿no es cierto? Esto está aumentando. ¿Qué efectos uno puede tener en claro que producen en general, por ejemplo, estas sustancias sintéticas? ¿Y a qué signos deberíamos prestarle atención, un papá, una mamá, o un amigo, una amiga? ¿Qué signos puede mostrar una persona que está incurriendo en el uso tal vez ocasional o tal vez más seguido que deberían preocuparnos? Bien, como usted decía, esto se ha usado en la Odisea, ya se habla de la nepenta, del uso indiscriminado de la nepenta, que era un opiáceo, un derivado del opio. Así que fíjese que todas las civilizaciones han utilizado algún tipo de sustancia, en algunas formas rituales, y bueno, como fenómeno del siglo XX se ha ido perdiendo esta ritualidad para hacerse algo de lo cotidiano, y lo que decíamos recién, ¿no? La no diversión sin alguna sustancia. Lamentablemente lo que vemos es que cada vez chicos más chicos empiezan a consumir y dosis muy altas. Normalmente lo que se empieza es con el alcohol y o con la marihuana. El tabaco incluso ha ido perdiendo este primer lugar que tenía como sustancia psicoactiva iniciadora. Y si bien en el secundario todavía no tenemos una gran penetración de las sintéticas, es algo que se ocurre más a partir de los 18 años, el tema del consumo de las sintéticas, es algo que empieza a manifestarse, pero a mí me parece que los papás tienen que estar muy atentos, pero tienen que hablar. Otra de las recomendaciones del comité científico es que se debe hablar con los chicos cuanto más temprano posible y que hay que empezar a hacer prevención cuanto más temprano en el colegio posible. No de forma directa, pero hay que enseñarle al chiquito a que se cuide desde que va al jardín de infantes. Tiene que aprender a cuidarse, pero aprender a cuidarse es en todo, es aprender a cuidarse haciendo más actividad física, comiendo mejor, no teniendo sobrepeso, haciendo más tareas de esparcimiento, compartiendo más cosas la familia, teniendo más tiempo para hablar, pero los papás también cuidándose para que los chiquitos aprendan. Entonces fíjense que es común en las edades de 40, 50 años que cuando la gente se junta en un fin de semana, empieza a consumir alcohol, si usted logra detenerse y observar por un instante, usted va viendo cómo va modificándose el humor y se va modificando la forma de relacionarse de la gente a medida que van consumiendo alguna cosa cuando se reúnen. Bueno, esto le pasa a los chicos y los chicos ven esto y copian. Los papás deben estar atentos a los cambios de actitudes de los chicos, a los cambios de amigos de los chicos, a los cambios de hábitos de los chicos, pero es importante que estén atentos a lo que hacen, porque esto de que muchas veces ocurre que los papás se van al country y los chicos se quedan en el departamento de la ciudad y los papás creen que pueden controlar todo por teléfono, no se controla por teléfono. Si digamos que no hay nada que reemplace la permanencia al estar, al acompañar, al ver, al oler. ¿Sí? Los chicos que son olidos por los papás cuando vuelven, que ven cómo vuelven, que saben dónde están durmiendo y con quién están durmiendo. Esto es básico, es importante. Esto antes ocurría. Hoy los papás muchas veces no saben dónde se quedaron a dormir los chicos. Y como les mandaron un mensajito de texto, se quedaron tranquilos. No. A los chicos hay que verlos, olerlos, tocarlos, pero bueno, para eso tendremos que estar atentos cuando llegan a las 4 o 5 de la mañana, ¿no? Doctor, podríamos seguir hablando por horas, pero se nos va el tiempo. Le agradecemos muchísimo esta visita al ciclo Conversaciones. Un gusto para mí, gracias, Nora. Hoy estuvimos conversando con el doctor Carlos Damín, jefe de toxicología del Hospital Fernández e integrante del comité científico de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Sustancias Psicoactivas. Muchas gracias. Gracias.